Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. El estudio bíblico de hoy lleva como título Lilith o la Lamia. Lilith o la Lamia. Y esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Esta escritura ha tenido durante muchos siglos una interpretación distorsionada. Y esta interpretación distorsionada, vamos a explicar de dónde viene el origen de la distorsión de esta escritura. Este versículo habla exactamente acerca de Edom, de los juicios que van a venir sobre Edom y cómo Dios va a castigar a Edom en su momento dado. Dios castigará a Edom y enviará destrucción a naciones enemigas de Dios. Son los juicios de Dios sobre las naciones. Sin embargo, hay personas que dentro del cristianismo han utilizado lo que se llama la mitología judía para poder distorsionar la interpretación de esta escritura. ¿Dónde está la mala interpretación o la interpretación distorsionada? Está en la siguiente forma. En la actualidad, en tiempos modernos, los vampiros remontan sus orígenes a este versículo y la figura mítica de Lilith, supuestamente creada antes que Eva, lo cual no hay prueba escritural de esa creación. La leyenda de Lilith surge de la teoría de que Génesis presenta dos relatos de la creación del ser humano. Este versículo y Génesis 2, versículo 7, versículos 20 al 22, lo cual permite pensar en la creación de dos mujeres, lo cual es incorrecto. La Biblia no menciona a Lilith o la Lamia, excepto una referencia controvertida en el texto de hebreo o el texto de arameo de Isaías capítulo 34, versículo 14, que la asocia con la figura de un búho o de una lechuza. Algunas tradiciones rabínicas consideran que Lilith o la Lamia fue la primera mujer creada que rehusó obedecer a Adán y huyó del paraíso. Entonces, luego Dios creó a Eva para hacer ayuda a Adán. La mitología hebrea dice que hubieron dos mujeres para Adán, una que fue creada, que es el nombre de Lilith o la Lamia, y la segunda mujer que fue Eva. Adán, después de haber sido expulsado del paraíso, Adán volvió con Lilith o la Lamia durante un tiempo antes de reunirse definitivamente con Eva. Lili fue madre de varios hijos de Adán que luego se convertirían en los demonios de los que habla la Biblia, según una leyenda cabalística, que la leyenda cabalística surge de la mitología judía. Hay que estar claro que en todas las culturas a nivel mundial existe lo que se llama mitología y superstición. Después de la reconciliación entre Adán y Eva, Lilith adoptó el título de reina de los demonios. Esto está plasmado en una película de ciencia ficción y de horror de los años 90 y se convirtió en asesina de bebés y de niños pequeños a quienes convertía en vampiros. Ahora, ¿dónde surge esto? Esto surge nada menos y nada más que de la mitología judía que dice que la Lamia o Lilith era un espectro nocturno que según la superstición judía era una mujer elegantemente vestida la que arrebataba a los niños de noche. El texto bíblico, el texto escritural no afirma que existiesen semejantes objetos de superstición, sino que describe el lugar como el que la gente supersticiosa imaginaría estar poblado de tales seres. En otras palabras, habla acerca de la serpiente dardo, llamada así por lanzarse como un dardo sobre su presa. Ese es el cuclillo. Para el año 1897, el escocés Bram Stoker plasmó una novela titulada Drácula. Ahora muchas personas preguntan de dónde viene la palabra Drácula. La palabra Drácula viene de
de Vlad el Empalador o Vlad Draculea. Esto fue un príncipe rumano que existió en el año 1428 y pertenecía a la Orden del Dragón y nació en Transilvania. Durante ese tiempo operaba en aquella área el Imperio Otomano y esos hombres atacaron a los musulmanes que habían en aquella área de Rumanía. Y dice la historia que Vlad el Empalador o Vlad Draculea o Vlad Drácul cogió un promedio de 100.000 hombres. Y estos 100.000 hombres, él los ejecutó y los mató y los empaló. La muerte en aquella ocasión era empalamiento, muerte por empalamiento. El empalamiento es cuando una persona literalmente se toma entre dos hombres y se pone sobre una estaca y se transfiere la estaca dentro del cuerpo y la estaca sale por la boca. En otras palabras, la persona muere con una tortura y con una agonía terrible porque el empalamiento, la persona se va bajando lentamente hasta que la estaca sale por la boca. Son muertes terribles y él mató a más de 100.000 personas. ¿Por qué Drácula o Vlad el Empalador o Vlad Draculea, este príncipe romano, fue famoso y de él se pudo escribir esta historia? Se pudo escribir esta historia diciendo que Drácula era un vampiro porque este hombre, literalmente, cuando él mataba a una víctima, él tomaba la sangre que se derramaba de esos cuerpos y se la bebía. Desayunaba, almorzaba y cenaba con la sangre de esos moribundos, con la sangre caliente de esas personas que estaban siendo torturadas y muertas por el empalamiento. Esto sucedió durante 7 años consecutivos, desde el año 1428, 7 años después, él estuvo matando gente a diestra y siniestra. Estuvo en los Balcanes, estuvo en Rumanía, en Transilvania, estuvo en el Imperio Otomano completo peleando contra los musulmanes, porque él defendía, supuestamente, defendía la fe cristiana y él fue encomendado por sacerdotes de la religión tradicional para que pudiera ponerle el nombre de Dios en alto y pudiera realzar la fe cristiana y el cristianismo pudiera ejecutarse y pudiera tener establecimiento en aquella área. Pero el Imperio Otomano tuvo la delantera y tomó varias posiciones en aquellas regiones de los Balcanes, de Rumanía, y establecieron lo que se llaman células o naciones musulmanas, naciones islámicas. Y estas personas, pues, en aquella época peleaban por una ideología, pero mataban y torturaban y hacían estas cosas. Entonces, esa sangre que él bebía, la leyenda dice que él se convirtió en un vampiro. Luego, la mitología judía habla de que Lilith se convirtió también automáticamente, vino a ser la reina de los demonios y se convirtieron sus hijos y niños pequeños a quienes convertían vampiros luego de matarlos también, porque se bebían su sangre. Esto es una interpretación distorsionada de esta escritura y esta escritura hay que tener claro que esta escritura tiene otro contexto que va más allá de la mitología, de la leyenda y de las historias que las personas puedan inventarse, como muchas personas se han inventado otras historias. Génesis 1.27 es claro en esto. La palabra dice en Génesis 1.27, dice claramente que esta mujer, la que creó Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, las personas han hallado distorsionadamente una evidencia de que hubo una primera mujer y después hubo una segunda. Esto es erróneo porque la Biblia, en la hermenéutica, hay que leer el capítulo completo y leer el texto anterior al texto que se quiere interpretar y leer el texto que le sigue para no hacer de un solo texto un pretexto. Hay personas que hacen de un texto una doctrina. Eso es erróneo. Hay que leer el texto anterior y el texto posterior. Porque entonces si se hace la doctrina de un solo texto, se hace un pretexto. Eso hay que estudiarlo así, hermano. Por lo tanto,
la interpretación correcta es que no hubo tal mujer como Lilith, no hubo tal mujer como la Lamia, no hubo tal mujer como el búho, no hubo una primera esposa de Adán. La que hubo fue Eva, la que creó Dios de, de los huesos de Adán, de los huesos de Adán fue creado Eva. Eva salió de Adán y Eva y Adán fueron la primera pareja en el huerto de Edén. No hubo una segunda mujer. Por lo tanto, esta interpretación distorsionada de las escrituras, de que hubo vampiros y hubo seres demoníacos y hubo incubus o sucubus, como dicen los cabalistas, eso no es bíblico, no es escritural, no es teológico. Eso es simplemente mitología hebrea, es una superstición del pueblo hebreo. El pueblo en aquella época tenía superstición y Pablo habló de esto. Pablo dijo que a tales fábulas y no se le hiciera caso. Pablo dijo que estos cuentos, como decimos nosotros en el argot puertorriqueño, estos cuentos chinos no son bíblicos. Se los inventó el hombre para asustar al hombre y para distorsionar la palabra. Así que te dejo esta versión, te dejo este relato para que tú puedas estudiar en tu palabra este pasaje y puedas ver bien claro que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo estudio bíblico.